Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos amigos, te habla Sergio Martínez. Qué privilegio es poder compartir de aquí desde Argentina la palabra de Dios. Para el texto de hoy tenemos Génesis 37. Vamos a leer el versículo 18 primeramente. Dice la palabra del Señor: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vamos al verso 27. Dice los hermanos a modo de conspiración: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Verso 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y le dijo: el joven no parece. Y yo: ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y teñieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó su luto por su hijo muchos días. Versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Termina la historia en el verso 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Qué tremenda historia que tenemos hoy en la hora silenciosa. Es increíble pensar que Dios ha propuesto bendecir la vida de José, como se ha propuesto bendecir la vida, tu propia vida. Independientemente de las circunstancias que tú y yo vivimos, de las respuestas que faltan muchas veces, de los interrogantes que se prolongan en el tiempo, de los sinsabores en la vida que nos sacian muchas veces el alma. Dios está haciendo una obra y quiere escribirla con tu vida. Vayamos al texto de hoy. Es interesante. Es una historia digna de un Oscar a la mejor película, al mejor actor principal y sobre todo a sus actores de reparto, en este caso sus hermanos, quizás tu propia historia. Y en esta historia preciosa uno ve el silencio del personaje principal, que es José, pero ve que hay una mayordomía implícita en primer lugar que él debe cumplir. Lo podemos ver en el versículo 14 que antecede este texto. Dice: entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Ahora, este joven es un joven obediente. Siendo aún el favorito de su padre, no se aprovecha de ese privilegio. Y aún más, entendiendo la envidia y que los hermanos le odiaban, no puso objeción. Fue como le dijo el padre. Jacob le había dicho: mira cómo están tus hermanos. En hebreo podríamos decir: ve la paz de tus hermanos. Qué mayordomía que el padre le había delegado. Ver la paz de sus hermanos, porque el padre estaba preocupado. Aún esos hermanos querían matarle porque le odiaban. Ahora, quizás en segundo lugar nos damos cuenta que en la mayordomía que Dios nos entrega en la vida también había miserias que enfrentar. Y miserias que encontrarás en la propia familia de la fe, cosas que muchas veces no te explicas. El odio, los celos, las contiendas, las envidias, las mentiras, los malos tratos, los abusos, el protagonismo de muchos, la murmuración, que es como la artrosis reumática. Siempre está, siempre duele, siempre molesta, siempre lastima, y en este caso el alma. Ahora, veamos estas miserias que hay en la vida de los hermanos de José y que él debe soportar. Tramaron en el verso 18 matarlo. Ellos en sus pensamientos conspiran contra sus hermanos. Dicen: ahí viene el soñador. Se burlan de él.
pero también abusan en sus pensamientos. Traman de tal manera que dicen, una fiera lo devoró. Tratan de contar una historia que el padre se las crea. El verso 21 dice, y Rubén oyó esto y dijo, no le quitemos la vida. Además, en el verso 22 dicen, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de sus propios hermanos. Ahora, verso 24, no hay caso. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua ahí. Ahora, es interesante pensar en lo que dice el verso 25. Entonces se sentaron a comer y cuando se levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo, mirra, e iban bajando hacia Egipto. ¡Qué locura! Se ve que no sentían ningún remordimiento de su pecado. De haberlo sentido, se les habría quitado el apetito. Ahora, amigos, qué devastador es llegar a un arreglo con el pecado, como hicieron los hermanos. Optar por lo que parece ser un pecado menor en vez de que parece mayor. Es una tentación del propio diablo. Y llegamos a estas miserias, al final de estas miserias, porque lo destierran al propio hermano de su círculo íntimo. Dice el verso 28, pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José y los ismaelitas por 20 monedas de plata y estos se llevaron a José a Egipto. Dentro de las miserias que uno enfrenta hay una historia de amor y gracia por vivir. Rubén se queda preocupado, no sabemos qué pasó con Rubén, pero quizás se alejó de los hermanos y cuando llega allí no ve al muchacho. Y entonces se preocupa y dice, ¿a dónde iré? Y siendo él el mayor, él habría de esperar a Jacob en el relato para decirle a su padre todo lo que había acontecido con su hermano, pero también miente. Avanzamos en la historia. Ciertamente, dice su padre cuando recibe la historia, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró. El luto que tengo, dice su padre, en mi corazón estará conmigo hasta que se reúna con mi hijo en la tumba. Los hermanos no habían contado esto. No habían contado en el sufrimiento del padre. Mientras tanto, los madianitas los vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, queridos amigos, es pensar que un padre jamás pensó esta historia, que su hijo sería comprado y vendido como esclavo. Qué locura, ¿no? Qué locura en una familia cuando se traman estas cosas, cuando el odio, la envidia, la contienda pueden generar una historia de miserias, solo por poder, solo por envidia. Déjame decirte algo interesante. Hay un arte literario aquí tremendo del sagrado escritor acerca del padre de José y de sus hermanos. No les permite compartir la desgarradora pena del padre y los intentos inútiles de la familia para consolarlo. Queda guardado por 20 años que fueron difíciles para todos, para Jacob, para los hermanos, para José. Solo podía ser que la luz brillara en medio de esas tinieblas y los siguientes capítulos nos van a decir cómo lo hizo. Pero por el momento la pena de esa familia era opresora y agobiadora. ¿En qué forma tan extraña trata Dios el pacto con los que Él confía? Queridos amigos, por encima de todo ello estaba Dios, quien controlaba y movía sus peones para sus propios designios, de hacer de José un instrumento valioso al fin de salvar la vida de muchísimas personas, incluida la de su propia familia. Déjame que termine con esto. Dios ha propuesto bendecir o se ha propuesto bendecir tu vida. Y pase lo que pase, Dios te ha dado una mayordomía. Aún vas a enfrentar miserias, pero hay una historia de amor y gracia que Dios quiere escribir con tu vida. Y como dice quizás el mismo Habacuc,
que aunque la higuera no florezca, ahí en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas y en mis alturas me hace andar. Dios te bendiga y pueda esta palabra transformar tu corazón, levantarte a seguir confiando en que Dios quiere escribir una historia de amor y gracia con tu propia vida. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.